el recorrido, que las comparsas hace años atrás, hace unas 2 décadas más o menos, llegaban hasta este sitio, porque las comparsas eran tentaciones, obviamente, en carnavales, eran en honor a este lugar, a este paso, tanto a la víbora allá arriba como al señor de la Cruz, ¿no? Que está en la iglesia de Chiripugio, cuya fiesta es el 3 de mayo, pero también se hacían las costumbres en carnavales, ¿no? Lastimosamente la alcaldía decidió realizar esta plazuela, ¿no? Impidiendo y desviando esta importante festividad a lo que es la zona más o menos siendo hacia la zona de hitos, ¿no? En tentaciones. Entonces esto como que ha quedado un poco desierto y ha quedado las grandes tradiciones que existía aquí. Había una feria de alecitas que vamos a ir recorriendo por allá, que era una feria tan grande como lo es en la Virgen del Socavón. Yo recuerdo que en la década de final entre los 70 y de los 80, cuando yo era muy niño, porque alguna vez yo también fui niño, existía unas miniaturas muy interesantes, muy artesanales, que hoy en día he podido ver este año que vine, había 1 o 2 puestos, ¿no? Esa es una pena que esto esté desapareciendo. Sin embargo, esto se debe, como dije, que la arquitectura de esta plaza ha roto la tradición de venir a compartir las comparsas a lo que es este lugar, esta iglesia impuesta, como es el Señor de la Cruz. Recordemos que, como hayamos conocido, en los lugares sagrados o huacas sagradas, según sea el sitio de importancia, se ha llegado a establecer una iglesia, ¿no? Si es muy grande la huaca o muy importante, una iglesia; si era de menor connotación, una cruz, ¿no? Pero aquí vemos que la víbora tiene una connotación tremenda en nuestra cultura, y todo eso vamos a ir recorriendo a partir de esta noche. Muy bien, es bastante interesante. Y sí, pues esta plaza debido a ser antes una explanada muy amplia donde obviamente, ¿no? Tranquilamente podían las comparsas venir y realizar lo que es la parte de la danza, las tradiciones. Pero eso vamos a hablar después porque vamos a bajar por algunos puntos. Exactamente, es una parte muy bonita, muy espiritual que hemos podido conservar de nuestra cultura, con esta adoración a esta huaca que corresponde, como dijimos, aparte de lo que es la leyenda de Huari y las 4 plagas, que ha tratado de ser desterrada también en su tiempo, por eso se había establecido la iglesia. Sin embargo, el sincretismo religioso ha hecho que se conserve, y de ambas podemos sacar lo más exquisito, ¿no? Así que ahora conviven el tema católico y el tema andino, una mezcla muy interesante, ¿no? Resultado de eso, como siempre lo decimos, también es el carnaval de Oruro, el cual es un orgullo para los orureños y para todos los bolivianos, porque conlleva nuestras tradiciones, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender la existencia, y es por eso que para nosotros principalmente es muy importante poder comprender. Así es. A ver, vamos recorriendo entonces. Bueno, por ejemplo, no sabemos lo que es las bolsas de respuesta, hay cervezas, hay botellas, ¿no? Que siempre van rompiendo, ¿no? Una botellita por lo menos. Sí, exactamente, hay algunas tradiciones muy interesantes que ahorita las vamos a ir escuchando poco a poco, pero primero vamos a hacer un pequeño paneo para que la gente pueda apreciar la magnitud que aquí nuestra roca, ¿no? Y podemos ver que está toda como decimos, ¿no? Toda la energía, el humo que se hace, las costumbres, los rituales por este lugar, que siempre está lleno, ¿no? Además en la época de tentaciones, en la época de carnavales, pero también fines de meses, en el invierno también algunas personas vienen a hacer el entrego a esta huaca, que es la víbora. Y también habría que hablar un poquito sobre lo que es la víbora, cuál es su significado en nuestra cultura y en otras culturas también. Pero también sería bueno, hemos visto que el anterior nos hemos olvidado un poquito, de poder ofrecer por lo menos unas hojitas de coca. Vamos a pisar junto a la... Es muy importante porque en el Sapo hemos vivido una situación muy interesante, que mucha gente me decía, por la zona siempre se pierde la señal. Ha habido corroboración de muchas personas que indican de que no hay que pasar, por ejemplo, por la zona con determinado humor, me decían por ahí. Habían cositas muy interesantes que he ido rescatando, que lo vamos a ir de alguna forma tomando en cuenta, ¿no? Además de que siempre por el respeto, ya que es un lugar con bastante energía sobre todo, ¿no? Exactamente. Siempre con 2 manos. Exactamente, esa es la costumbre que tenemos y estaremos pichando.
A ver, este lugar, ¿por qué tiene esa connotación energética tan fuerte? Aquí, como siempre decimos, somos de la cultura andina de la misma, que animamos la cosa y insuflamos vida. Este lugar hace una agua sagrada, al rendirle culto, al darle nuestras costumbres, hacemos que todo el tiempo esté vivo, porque hay una comunión entre lo que es la naturaleza, esta roca, esta montaña, que se llama la serranía de Aserani. Aserani, el otro nombre, Aserani, exactamente. Porque no recuérdese que a las víboras andinas se les dice, son culebrillos, ¿no? Son culebritas andinas, es el nombre, digamos, científico, culebrillas andinas, las cuales hay desde entre 20 y 40 centímetros de longitud, pueden alcanzar, y estas viven en tierras frías como estas, ¿no? Aún se las puede ver a algunos cerros, en los cerros que hemos visitado anteriormente, aún se los puede apreciar a estos animalitos, y producto de esta visión de estas serpientes sería esta roca tan importante. Que en la leyenda nos comenta, Beltrán principalmente, nos comenta que la ñusta habría decapitado a la víbora, ¿no? La habría partido en dos partes, la cola lastimosamente está por allá por la facultad, ya casi perdida por el avasallamiento y la extracción de roca ilegalmente, el cuerpo medio por encima de la facultad y esta la cabeza saliendo hacia la urbanización. Habría sido decapitada por una espada flamígera de la Virgen del Socorro, en ese tiempo la ñusta, ¿no? Y eso, ¿qué más podemos comentar acerca de esto de la víbora? La víbora en el idioma urú se le llama koa. Koa, exactamente, ¿no? También en aymara, en el quechua, todo se le llama katari. Katari, exactamente. Katari también se le dice amaro. Son palabras, si se dan cuenta, con mucha carga simbólica, porque lo podemos encontrar en escrituras, en canciones, en nombres de grupos, en oraciones que convocan a estos nombres, ¿no? Katari, Amaru, pero pocas veces se escucha el nombre uru, que es Koaj, que significaría la serpiente andina. Ya hay una bonita investigación que se hace acerca de esto, sobre lo que sería la víbora. Al ser la víbora un elemento natural, representaría agua, pero también representa el fuego. Si vemos las cordilleras y su accionar de la víbora, podemos ver que cuando se significa agua es porque está la curva hacia abajo, en contenedor, ¿no? Cuando está arriba, está en forma piramidal, significa piros, o sea, fuego, ¿no? Y esto en muchas culturas hay algunos dichos interesantes, la cual la nombran y describen a la víbora de la siguiente manera: su cuerpo agua, su boca fuego. Cuando tocamos una víbora, realmente cuando no vamos contra las escamas, podemos apreciar que tiene una calidad de tacto muy suave, muy fina, semejante a un líquido, pero si nos acercamos a la cabeza, vamos a recibir una picadura, una mordedura que nos va a quemar como fuego. Y Moisés Eliade nos habla de este tema porque aquí está totalmente representando, mientras que la cola llega hasta lo que es el lago Ururu, mostrando su cualidad acuática, la cabeza nos muestra su cualidad de fuego. Y eso es lo que acá Se presenta exactamente. Aquí vemos que en el carnaval, principalmente cuando se hace todo esto, está ardiendo, representando esa mordedura, ese veneno, esa picadura. A pesar que hay que decirlo, las cordilleras andinas no poseen veneno, ¿no? Son animalitos que mayormente tenemos en respecto, no poseen veneno. Sin embargo, al ser una serpiente, con nota esa peligrosidad de fuego. Es algo muy interesante poder apreciar esto, que en este Axis Mundi que se ha creado en lo que es la serranía sagrada de los Urus, podemos encontrar, ¿no?, la representación de la tierra, del agua, del fuego, del viento, como es el aire, como es el cóndor, ¿no? Y la tierra también, y el agua también expresado en el sapo, los arenales también como tierra. Entonces, es algo tan interesante este Axis Mundi, un lugar cosmológico importante, un ombligo del mundo donde los elementos de la naturaleza se han conjuncionado y están expresados también en lo que es la leyenda de Wari y las 4 plagas, que no es una leyenda, no es un cuentito por así solamente decirlo. Cuando lo analizamos tiene un carácter filosófico realmente muy importante que nos muestra cómo los gurús pensaban, cómo comprendían el universo y cómo lo simbolizaban y lo representaban mediante sus creencias, ¿no? Eso.
Eso sería en una primera parte. Ahorita vamos a hablar de las connotaciones que tiene la víbora en otras culturas. Es bastante interesante y de verdad conociendo todos estos datos, uno le da un valor agregado, un valor único a lo que son estas huacas sagradas, ¿no? Yo ya les quiero decir huacas, quiero ir dejando eso de las plagas, porque de verdad la energía que se siente aquí es bastante, podríamos decir, cálida, ¿no? Si bien estamos con un viento frío, al acercarse, no sé si es porque ha absorbido tanto, ¿no? Del día, se siente cierta calor de frente, es muy interesante la forma en cómo se presenta. Y sí, es bastante imponente, ¿no? Sí, es lo interesante que a pesar del fuego, el fuego que quema la roca y el choque térmico, a veces le estallan, la piedra tendría que estallar y disperse. Sin embargo, vemos que aún conserva, debe haber algún desprendimiento pequeño de alguna roca, pero está conservando, y esa energía, esa potencialidad que nosotros le damos al creer en esta huaca sagrada es que se conserva toda esta potencia, ¿no? Y por eso es que aquí las cuestiones energéticas deben ser sumamente fuertes y se deben encontrar mucho, porque ahora vamos a la significancia de la víbora, por así decirlo. En muchas culturas, y tenemos a ver en la religión católica, la víbora está catalogada como un ser rastrero malo, representante del diablo. Recordemos que en el Génesis es la víbora que convence a Eva a pecar. Y hacer pecar también a Adán. Por eso conlleva esa significación de malo, ¿no? De mentiroso, ¿no? También hay que hablar, también que habla en el Apocalipsis, le hablan como la serpiente antigua o el gran dragón. Eso es en el Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Vemos que en todo esto de la Biblia vamos a encontrar que la víbora ha sido como que mal vista desde siempre por ser un animal rastrerito, ¿no? Que está siempre por ahí y a veces ataca para defenderse o para alimentarse, pero en la Biblia podemos encontrar que está clasificada como un ser malo, cosa que no es así en el Ande, y prueba de ello es que aquí le rendimos culto en agradecimiento a los favores que pedimos. Que cumple también, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que me ha dicho, no, yo soy devoto de la víbora, ¿no? O sea, creo en la Virgen, pero también vengo a la víbora. Hay otros del sapo, ¿no? Hay otros de, no sé, pues en Arenales, como dijiste, no hay, ¿no? En Arenales es muy diferente el tema del culto. En realidad se ha vuelto un lugar de recreación. Exactamente, se ha vuelto un lugar de recreación, los Arenales. Pero si bien no ha sido impuesto a una iglesia, a una cruz, vemos este fenómeno que empieza el 2004 con lo que son las esculturas en arena, que son propias de la religión católica. Es como un apropiaje moderno, lo que tal vez ha quedado en el tintero que se ha hecho con estas huacas, pero ahora se lo hace apropiándose del espacio de las hormigas, ¿no? ¿Qué dice? Herrero. Hace rato dijo Satán también. Ya. Bueno, hay cierta relación también, ¿no? Claro, en la religión católica se comprende como la serpiente antigua, ¿no? La calumniadora, también la mentirosa, y esas cualidades son atribuidas al diablo, a Satanás, ¿no? También la serpiente antigua, que sería el gran dragón, que obviamente tiene la connotación infernal, ¿no? Y esto también la víbora está representada en las caretas de los diablos, ¿no? Del carnaval de oro. Pero aparte de esto, ahora hablemos de las bondades. Por ejemplo, la gente viene aquí a poder pedir favores, pero también a devolver y agradecer los favores recibidos. Y una cosa muy interesante, que aquí piden favores de salud, entre otros, ¿no? Casa, estudios, trabajo, piden favores de salud. Estamos enfermos, pedimos a la huaca, la víbora, que nos pueda sanar. Y extrañamente, la grasa de víbora es sumamente codiciada. Podemos ver en el mercado Bolívar, Campero. ¿Qué digo? Sigue grabando, dice. Muy bien. ¿En qué ángulo estás? Tal vez quiere que grabes en ese ángulo. Ya, continúa. Bueno, tiene una contracción. O sea, la grasa de víbora es sumamente apreciada para las curaciones. Tal vez, ¿no? exactamente, tenemos conocimiento que estas se traían de los valles hacia el Ande para poder hacer estas costumbres del curado, de las fricciones, cuando uno está mal de los huesos, de los pulmones, un resfrío y todo lo demás. Y esto va en consonancia con lo que es la cultura griega. La cultura griega va a adoptar a la imagen de las víboras o de las serpientes como aspecto medicinal, curativo. Es por eso que hoy en día el símbolo de la medicina o de la facultad de medicina, por lo menos, son dos serpientes enroscadas, ¿no? Sí, exactamente. Puede ser ya en un báculo, puede ser una copa, ¿no? De serpiente.
Y se te dan cuenta, los caracteres, el humano es humano, donde sea, y tiene esa visión también, ¿no? De curación, y aquí también la tenemos. Pero también hay que decir que la parte mala de esto es que también la víbora es utilizada para lo que ya habíamos hablado, introducido a las famosas burguerías. Eso es, y además en el Sopo lo hemos visto, ¿no? Ahí habían cosas que no eran tan propias, ese pedacito de mineral, ¿no? Obviamente había otro tipo de decíamos frutas, ¿no? Habíamos encontrado frutas, frutillas, pero también encontramos grasa en la boca del sapo. Sí, es interesante, creo que alguien tiene que estudiar mucho todas estas cuestiones porque hay que develar cómo piensa el urureño promedio o el boliviano promedio que viene a hacer estas creencias, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, en algunos lugares el cuero de la víbora es muy codiciado. Significa, por ejemplo, el cuero de la víbora, cuando se saca muda de piel, la piel de la víbora, tiene un significado de cambio, de transformación, de progreso, de evolución, pero a la vez es dejar algo atrás. Y esa piel a veces es utilizada de mala manera. Se puede utilizar ya hablamos de las caneleadas, las minchadas, las brujerías, de mala manera se puede utilizar. No quiero decir que sea exactamente en todo, pero hemos tenido conocimiento que son elementos que a veces se utilizan, ¿no? Se utilizan. Claro, deslindando la connotación de la víbora, que ya hemos dicho que para nosotros los andinos es un ser beneficioso. Algo que tenga que ver con sobornado. Sobornado nos ha dicho. Y está hablando así como cosas relacionadas a dinero, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas está reaccionando. ¿Qué trabajos entonces negativos podríamos encontrar acá? Bueno, los trabajos negativos obviamente son de poder dañar a las personas, la envidia lleva a esto, de que se trunque su trabajo, su negocio, su salud, ¿no? Entonces eso hemos podido apreciar, pero básicamente la víbora sería un elemento más bien benéfico, benefactor, sanador, porque la víbora también va a significar desde su principio, nacer de un huevo, crecer, ¿no? Mudar de piel, reproducirse y luego morir en la tierra también, ¿no? Este ciclo es sumamente importante porque aquí también se reproduce. La víbora viene de los huevos, obviamente de sus madres, y aquí también se vuelve a hacer ese elemento tan interesante porque en las mesas que se colocan aquí se pone 1 o 4 huevos en las esquinas de la mesita para que cuando se esté quemando pueda hacer explosión, ¿no? Se calienta muy rápidamente el huevo, como es líquido, entonces se evapora rápidamente y explota. Si explota con buen sonido es muy buen augurio, y vemos esa reproducción, ¿no? Del ciclo y significación de la víbora que tiene también que ver con lo que es estas costumbres de entregar los huevos. Así que eso se incluye, digamos, en la mesa. Exactamente, se incluye, a nosotros nos parece, tal vez la gente lo hace consciente o inconscientemente, pero vemos que hay una relación en esta visión, ¿no? Desde el ciclo de la víbora al poder tener la vida. Es muy interesante, lo quiero, me dice, no sé qué quiere, hay algo por aquí que está. Y vamos más allá. Y como siempre, ¿no? Las pareidolias que se pueden ver, hay caritas, donde todo un poco ya la audiencia está seguramente reconociendo como la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, por allá justo en el frente se ve, ¿no? Una carita interesante. Por ahí también, ¿sí? Por acá también. A ver, préstame. Sí, interesante ahí, ¿no? Allá justamente. Acá. Sí, se asemejan. Se asemejan, ¿no? Sí. ¿No? Van teniendo la luz, la sombra y la forma de la roca. Es súper imponente acá. O sea, ustedes han venido alguna vez. Yo, por ejemplo, esta sería posiblemente mi tercera vez que estoy viniendo. Vine de niña con mi papá, como siempre, ¿no? Para las tradiciones. Gracias, perfecto. Y acá también han hecho una estructura, ¿no? Para que no había antes. Sí, esta estructura la han hecho, se supone que es la técnica de la chatarra, con materiales de servicio, están aquí otros vides que han sido convertidos en las escamas, entonces conseguiría la técnica de la chatarra, el material con recurso de metal, que es una escultura en escala, ¿no? Representa la boca de la víbora. No tenemos tiempo, pero no debe de estar ni 20 años, ni 2 décadas
que es sumamente interesante a la entrada, ¿no? Tratado de Brasil. Muy lindo se ve. Bueno, le han dado, ¿no? Ese aire de que estás entrando realmente al espacio de la boca. Sí, Me ha exactamente. parecido grande. Sí, es bastante dimensionado. Me parece muy bien para que pueda entrar en contexto la gente, a pesar que tal vez era la entrada de del otro lado. Del ¿no? otro lado, pero siempre cerca, ¿verdad? Sí, se entra muy poca gente, viene por este lado, sí. Sí. Porque todavía no están las condiciones dadas, las gráficas también. Sin embargo, la obra queda muy interesante. Actuando, pero no sé. No creo que son falsos positivos. Aunque no sé en qué se está agarrando, pero... A ver, vamos a bajarle. No. Por ahí me sale algo, ¿no? Pero obviamente hay que ver si va a ser un falso positivo. Qué interesante. No sé en qué momento se cambió mi aplicación. Eso es lo que me llama la atención. Yo estaba con otra aplicación. Está viniendo un auto. ¿En otra zona de declarado como patrimonio y este año 2012 y 2014 se había consolidado, existiendo un proyecto de ley, no sé si está aprobado, de 2024, para no solamente haber sido declarada patrimonio hondureño como área protegida, sino como patrimonio nacional en área protegida. Lastimosamente ha venido un poquito tarde la declaratoria, aunque sí haya sido en 2007, porque ya las urbanizaciones han avanzado en este lugar de famoso de la víbora, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos la declaratoria tal vez ayude para poder mantener este espacio que ha quedado tal vez un poco reducido, pero la explanada aún cumple esa hermosa función cultural. Es cierto, ¿no? Porque, bueno, yo no recuerdo esta cabeza, porque no vine cuando ya había. Lo dije en serio. Lo dije en serio, dice, ¿no? No sé. Y esto era mucho más amplio, sí que se veía, ¿no? Además Claro. quería esa continuación acá atrás del cuerpo y parte, Sí. que ahora está por debajo de toda esta avenida. Sí, está por por ahí, detrás. va por detrás y las casas que han ido más allá de esa curva se ha devastado un poco y aunque queda un poco de la roca original, las casas como son grandes ha quedado totalmente tapada visualmente, ¿no? Esta vuelve a salir con mayor curvatura, lo que es a la altura de la Facultad de Agronomía e Ingeniería, y luego va bajando. Ese lugar se ha ido perdiendo por los avallamientos que se han hecho, que bueno, por este declaratorio ya se han detenido, sin embargo parte de la cola ha quedado un poco ya desaparecida, Sí, ¿no? eso Perdiendo sí. la morfología original que hace algunos años en algunas fotografías antiguas se puede ver de la década del 70, 80, incluso hasta los 90, se puede ver de la zona de Vinto, de las zonas de más allá, de la zona este, una formación casi perfecta de una serpiente que va ondulándose, ¿no? Por entre las rocas. Hay fotografías que todavía ven, lastimosamente ahora ya es imposible verlas porque ya las casas, la organización ha hecho, bueno, Sí, estamos grabando, ¿no? 2 veces ya me he repetido. ¿Estás grabando? Sí, estamos hay algo grabando. que quiero mostrar, todavía A ver. vamos. Vamos a ver por allá. Bueno, aquí hemos venido de los caminos. Claro, ¿no? Además Sí. que es una técnica que realmente se ir exponiendo. Sí, es una técnica muy interesante. Vemos que, por ejemplo, en la avenida Tomás Barrón existen varias estructuras hechas, los artistas hondureños que son muy viejos para esto y que han desarrollado este tipo de arte con estilos naturales. Aunque tuviera posición para que se tenga un tipo una estructura rígida, propia por el Vamos a estar un rato más y después te vamos a ver. Ahora, hemos ido investigando estos últimos días para saber si por aquí ha pasado algo que no fuera tan bueno como hemos podido encontrar en los Arenales o como en el Sapo, ¿no? El famoso cuento del militar que destruyó la roca primigenia, la huaca original, pero no hemos podido encontrar mayor connotación. Sin embargo, más bien lo que hemos podido reforzar son los conocimientos de la importancia que ha tenido la víbora en lo que es la cultura uru, ¿no? La cultura uru, de ahí viene, ya siempre vamos a repetir, esas huacas, de ahí
leyenda de Huari y las 4 plagas, que ya hemos podido analizar que, como tú lo has dicho acertadamente, no son plagas con nota algo malo, sino que se han sido reinterpretadas de una manera que correspondía a su tiempo, ¿no? Correspondía a los actores de ese tiempo, pero ahora podemos resignificarla y darle su verdadera valía y dimensión. Sí, es algo también interesante que aquí tal vez en el lomo, en la cabeza, tal vez debería haber estado emplazada una cruz. Vemos que en el lagarto, en la localidad de Calacala, existe en plena cabeza que está dividida, es una roca gigante, triangular, muy partida una cabeza de lagarto, más el cuerpo del cerro que está al lado, está inclusta una cruz, una pequeña capillita, ¿no? Pero no existe esto aquí. No existe. Más bien más abajo, a unos casi 200 metros, recién está la iglesia del Señor de Chiripuyo, ¿no? Que dijimos el Señor de la Cruz, pero no lo vemos aquí. ¿Y eso se llama Señor de la Cruz? Señor de la Cruz, Señor de Chiripuyo, ¿no? Su fiesta es 3 de mayo. 3 de mayo. Pero está acá la Cruz del Sur, sí. Se ve de ese punto, ¿no? De este punto. Por eso es que la fiesta que se desarrollará se simboliza esto que vemos, ahí está Géminis y aquí vemos la Cruz del Sur, podemos apreciar que apunta, exactamente esos días está apuntando a lo que es el Señor de la Cruz. Entonces también tiene que ver, esto no solamente son, las huacas, los templos no solamente eran lugares de adoración, sino siempre han sido lugares de observación astronómica, ¿no? Todo. Con mucho grado hemos encontrado la noticia que en Caracollo se ha encontrado un templo estos últimos días, ¿no? Una noticia, Tiahuanacota, importantísima, mucho más grande y que va a tener una connotación a nivel mundial por la importancia que ha tenido, y Tiahuanaco también ha estado muerto, ¿no? Entonces, en ahí también podemos apreciar que todos esos tenían una función también astrológica, de observación meteorológica, y esto no podía ser de otra manera. Sí, es porque aquí se ven bastante constelaciones, bueno, por lo menos las que voy reconociendo, ¿no? Está Géminis y está la Cruz del Sur, que se ve claramente y está como encima, prácticamente encima, sí. Se notaría, ¿no? A la vista, obviamente. Claro. Y estamos en invierno y nos permite el invierno, y además la poca contaminación lumínica nos permite apreciar algunas constelaciones y la Cruz del Sur, o lo que llamamos la Chacana, ¿no? Al final, al bajar, vamos a poder ver unas esculturas que se elaboraron hace unos 10 años aproximadamente, un simposio, un encuentro de escultores donde tuvimos la oportunidad de hacer unas obras ahí en plena placita, que es donde partimos, y en ahí está muy significada la víbora y la Cruz del Sur. Qué lindo, o sea, sí hay una relación como nos está más o menos guiando. Había una pregunta que me hacían otros, ¿por qué huacas? ¿Qué significa huacas? Huaca significa, de idioma a idioma la traducción no es literal, no es totalmente exacta, pero más o menos significaría lugar sagrado, cosa sagrada, ¿no? Un espacio sagrado. Un espacio sagrado. Entonces, la huaca se estaría diciendo que es un lugar sagrado. La huaca de la víbora, o sea, la víbora es un lugar sagrado. El sapo es un lugar sagrado, ¿no? Esa era una pregunta que me decían, y cuando busqué la interpretación, como era amplia, entonces dije, no, le vamos a preguntar a la siguiente, ¿no? Y era muy buena pregunta, no sé quién la realizó, pero por ahí le dije, en la siguiente visita ya vamos a ir dando a conocer exactamente, o por lo menos la interpretación que se da, de acuerdo, ¿no? Porque otros todavía no se rehusan que sea, pero son plagas, ¿no? Por eso lo conocemos. Cruz, está acertado, estamos frente a la cruz. Con la cruz. Yo creo que simplemente es una opinión personal eso de las plagas y de las huacas, entonces todos tienen el derecho de poder interpretar. Además, con eso hemos crecido con las plagas, ¿no? Cuando decimos, vamos a las plagas, ¿no? El relato de los diablos, vamos a ver, están las plagas en su careta y todo lo demás, me parece también aceptable, porque cuando no lo dices de la manera peyorativa, entonces está también se acepta, y me parece interesante que la gente también vierta su propio criterio. Así es, además que fue muy interesante el que se interesen ya, ¿no? Por decir que es huaca, pero ¿por qué no? Además eso es muy bueno porque entramos en un debate muy sano de conocimientos. Sí, también me preguntaban a mí, en serio, ¿por qué muestras eso? ¿Qué de importante es si solamente hacen costumbres, eso, no? Y para nosotros es importante porque estudiando desde un punto de vista antropológico, pero también sociológico, la producción, la economía en Bolivia y principalmente en Oruro no gira si no es la tradición y la costumbre. Nuestra forma de producción está muy implicada en lo que es las costumbres y las tradiciones. ¿Qué nos va a decir? Te estoy siguiendo. Gracias.
¿Por qué? En la mina, por ejemplo, si no existe el picho, la producción va a ser deficitaria, pues no se está tomando la hoja de coca para poder tener fuerza, energía, ¿no ves? Bueno, me está interesando lo que dicen muchos. Sí, ¿no? Hay cositas. Sí. Y también aquí en La Víbora, por ejemplo, recordemos que este lugar vienen muchos comerciantes. Recuérdense que todas las comparsas son unión comercial, muchos que traen artefactos, que traen comercio, todas esas son las comparsas que vienen principalmente a este lado del sur y que venían aquí a lo que es las faldas del Cerro Acerani, ¿no? Bueno, también me dicen que se llama Cerro San Pedro, que venían hacia este lugar y que venían, y aún siguen viniendo para pedir ese asunto del comercio, el transportista, el comerciante pide a esta huaca. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la implicancia en el tema comercial, en el tema laboral, en el tema productivo? No podemos entender la producción económica desde un punto de vista antropológico y sociológico sin entender nuestras costumbres. ¿Qué pasaría si de noche a la mañana haremos una suposición loca, se prohibiría todos estos cursos? ¿Qué pasaría con la producción? Baja, ¿no? O tal vez se interrumpe y tal vez no se permitiría, ¿no? Entonces no podemos comprender eso. En la isla, además, el carnaval de Oruro es una actividad económica muy fuerte, que si perdería su arraigo, se convertiría simplemente en una fiesta más, y perdería su brillo, la suntuosidad que tiene, pero también el movimiento económico que se genera es ¿no? Entonces es por eso que es importante e interesante poder analizar. Y además también desde un punto de vista espiritual, cómo nosotros lo relacionamos con Dios. Y como hemos dicho, Oruro, la serranía de Oruro que está aquí enfrente, la serranía de Acerani, es una actividad que se utilizan para poder conocer el concepto de nuestra tecnología y cosas así. Correcto, nos está dando razón. Muchas gracias. Sí, creo que eso era lo que necesitaba escuchar. Muchas veces nos pasa que ya lo que decimos, que con eso se aplaca o se calma un poco, ¿no? Cierta entidad que puede estar aquí, que obviamente por la cantidad de energías y demás, no siempre porque alguien detrás de ti, dice, ¿no? Porque alguien siempre haya muerto, necesariamente hay una entidad, nosotros mismos creamos, justamente porque venimos a tener o a hacer un culto, ¿no? Y ahí puede que estemos pasando energía positiva o negativa también, no sabemos la persona cómo puede estar, como dices, ¿no ve? Puede ser para algo positivo que viene, también puede ser para algo negativo. Y además también existe la costumbre de las famosas limpiezas. ¿Has escuchado las famosas limpiezas que hace cuando vas a un yatiri, a un amauta, a un curandero, a un chamán o como queramos llamarlo? Las famosas curas con el huevo. ¿no? Con huevos. Con sí, huevos. sí. Si agarran el huevo y te van limpiando, te van sacando todo eso, a veces lo rompen y resulta que el huevo estaba podrido. Pero ¿por qué se compra un huevo fresco, verdad? Entonces, y se lee también en la yema, en la cara, la manera que explota en las cáscaras. Y aquí también a veces se hace ese tipo de interpretaciones de cómo ha reventado el huevo, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la limpieza energética que se hace. Eso no solamente de nuestra cultura, existen muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, también estábamos hablando, bueno, un poquito mezclando este tema, pero volviendo me olvidaba algo, el tema de Qatari. Cuando escuchamos el tema Qatari, hablamos de un jefe, ¿no? Es Qatari, estamos hablando de un jefe. En coincidencia con otra cultura como la egipcia también, que el faraón era el único que podía tener como símbolo una serpiente, una flor que tenía aquí, ¿no? Bueno, esto tocaba de pequeño, ¿no? No estoy diciendo que tengamos alguna relación con los egipcios, nada, simplemente que somos humanos y las simbologías a veces a nivel mundial, en diferentes culturas, en diferentes épocas, se parecen, le damos atributos parecidos, ¿no? Como en Grecia hemos visto que sanación es medicina y aquí también es sanación medicina, pero también en el mundo aymara Qatari es autoridad, es poder, como era también en el mundo egipcio. Coinciden muchas cosas. Eso es muy cierto. Y además, muchísima de la cultura asiática tiene mucha actividad también en las serpientes, ¿no? Son guardianes las serpientes, no sé lo que. Sí, exactamente. La más grande serpiente que existe son los dragones, que son serpientes grandes, ¿no? Que no son, nosotros les decimos dragones, pero el asiático tiene otra connotación, porque el dragón es muy distinto. Cuando nos imaginamos un dragón lo vemos con alas que echa fuego y todo lo demás.
Sin embargo, el dragón chino, asiático principalmente, es alargado, es bastante alargado, muy similar a una serpiente, pero que esta serpiente tiene extremidades pequeñas, ¿no? Patas y delanteras y traseras. También en otra cultura mesoamericana, como eran los mayas y los aztecas estaba la gran serpiente emplumada, ¿verdad? Que era un símbolo de poder muy interesante, que tenía cualidades también de volar, ¿no? Y era una autoridad importante. Lo mismo podemos decir que aquí tenemos la víbora, es algo, pero si te das cuenta es algo vivo, totalmente vivo, si bien la cultura griega, la cultura egipcia se ha apartado de esto por la modernidad y la occidentalización que ellos tienen ahora en su cultura, de nosotros está totalmente vivo, ¿no? No es un museo al aire libre. Cuando he visto algunos documentales de los mayas y aztecas, se hace alguna vez al año para demostrar al turista, ¿no? Hay unos templos que tiene Quetzalcóatl exactamente, se hace para demostrar, pero aquí no, esto no es un museo, está vivo, aquí los viernes se reúne toda la gente, en carnavales está, y así que para nosotros la víbora es un animal, es un tótem sagrado, es una huaca sagrada viva, y por eso es que le rendimos culto y pleitesía. Es muy cierto, además que aquí nosotros podemos ingresar, venir, la misma gente del barrio debe caminar tranquilamente por acá. No es un lugar cerrado, es un lugar abierto constantemente y eso lo hace también especial porque tenemos un vínculo directo, no solamente en épocas, no, es en el momento, creo que cada quien se puede, digamos, hacer una colita y demás, ¿no? Claro. Bueno, ahí entonces vamos viendo y aquí justamente, ¿no? Lo que he ido tirando, ¿de qué época será esto? ¿De Tentaciones o después de Tentaciones en mayo existe, no? No, en mayo es el Señor de la Cruz, 13 de mayo, sí, en la iglesia de Chilipugio, eso se hace. Pero las costumbres aquí se las hace, las más grandes se le hace en Tentaciones. Exactamente cuando vienen las comparsas. Bueno, ahora ya no vienen, como habíamos explicado al principio, se van a aquel lado de Hitos, pero aquí llegaban las comparsas a la plazolita que está frente a la iglesia del Señor de Chiripullo, de la Cruz. Entonces aquí se hacen las mesas, se queman las leñas, las olas, y luego cuando ya está la brasa correspondiente, se ponen las mesas, obviamente entre 2 o 3 personas, dos o cuatro personas que se hacen trepar, se coloca y también las botellas de cerveza que se va chayando, ¿no? Mientras se va consumiendo. Se pone huevos y también se va chayando, y eso, dependiendo de eso, ven cómo les va a dar el augurio. Y algo que se parece con mi campana. Algunas veces he visto que también se lanzan las botellas allí, ¿no? Por eso podemos ver rotas botellas. Había botellas rotas, hartas tapas, cigarro, ¿no? Que siempre es el cigarrito. El cigarrito, ¿no? Están acostumbrados debajo de por eso le van a hacer un cigarrito para que pueda ver esta connotación del fuego, de esa representación tan hermosa que tiene del fuego, ¿no? Que tiene el fuego de la vida. Se siente calor acá, yo me acerco. Sí, es un lugar donde se da bien. Es muy interesante cómo se siente. A ver, vamos a sacar acá. Para en la mochila. De caso. 3 grados están puestos. Luz ponle para que... ¿No? ¿Que fuera? 3. No, pues una más. 2,7. Ya ha ido bajando un poco. Pues con cara a la tierra. 11,7. ¿No? Tiene su propio. 11, sí, estamos. Sí. Puede ser que haya acumulado la energía del sol todo el día, sin embargo vemos que por el invierno el sol no está, digamos, que vaya a darle de frente para que pueda hacer el acumulo de la calor. Así. Tiene su propia energía, tiene su calidez. Sí, exactamente. A ver, vamos más lejos, 3,7. Más acá, digamos, 12.
Y sí, aquí te puedes reflejar y está muy... Casi 8 grados de diferencia, ¿no? Sí, 8 grados exactamente. Bueno, para que vean, ¿no? Vamos viendo también esas peculiaridades tan interesantes. ¿Qué más podemos decir? Sí, estoy bien. Me está preguntando desde hace rato. ¿Qué más podemos decir de la víbora? Esperamos que pueda conservarse la costumbre de que pueda estar aquí. Ya hemos conocido también que es muy propio de la cultura uru, pero también que ha sido adscrito ya, todos hemos adquirido, los urureños, tanto somos una mezcla de aymaras, quechuas, parte de la colonia, parte extranjera, todos, pero aún tenemos esa creencia en esta huaca sagrada junto con las otras huacas, que principalmente las visitamos en épocas de carnavales, ¿no? Es interesante y además que vengan, ¿no? Vengan, conozcan, sean parte también de la época de tradiciones que tiene, ya conocen también muchos datos, ¿no? Y eso es importante para que usted lo tome en cuenta ya más adelante y pueda apreciar más, ¿no? Y pueda pasar esa información ya ahí en la casita, los hijos, y podamos mantener justamente vivas estas tradiciones, hasta que es nuestra cultura, es parte de nosotros. Sí, es parte de nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Es un encuentro muy bonito aquí en Tentaciones. La gente viene, aquí se arman carpitas, comparte, se va chayando las mesitas, pero también las miniaturas que aún compran, ¿no? Una casita, un autito, un diploma de alguna profesión que quieren tener o del trabajo que quieren tener, y básicamente lo van chayando y mientras va calentando aquí el fuego con la leña, las brasas, para luego entregarlas, ¿no? Aún todavía esa costumbre pervive mucho. Así lo dice. Bueno, es muy interesante, hay que tomarlo muy en cuenta. Y estos son los restos justamente que vemos en el piso, ¿no? De toda la actividad que se ha hecho, las tradiciones, y que van a ir siendo parte también, que los niños también, ¿no? En las casitas como antes realizábamos, con los materiales que tenemos acá. Son cosas muy bonitas que se pueden compartir también en familia y que se puede pasar de generación en generación, porque usted ya lo sabe. Sí, hablando, por ejemplo, nos decía que este lugar, cuando hablamos, nos preguntan, pero ¿desde cuándo es esta costumbre, no? Nos dice que es una costumbre muy antigua, teniendo en cuenta que la cultura uru es una de las más antiguas, mucho más que aymaras, incluso mucho más que Tiahuanaco, una cultura muy primigenia. Entonces podríamos decir que el culto a la víbora es muy antiguo, ¿no? Entonces no podríamos fechar, datar un momento exacto, ¿no? Para decir a partir de ahí es donde el culto a la víbora. Había una costumbre que escuchaba decir, que era poder comer la carne de la víbora. Se cazaba, recordemos también que había una tradición que era en Semana Santa de cazar los lagartitos para reducir los pecados. También a veces cazaban estos cerdito, porque se les llamaba así a cerditos, estos pududillas, estas víboras,